La Ciudad de México se ahogaba en un crepúsculo gris y lluvioso de invierno. Samuel, un hombre cuyo rostro parecía cincelado por el cansancio y la desesperanza, contemplaba la humedad que se deslizaba por el cristal empañado de su diminuto apartamento en la colonia Roma. Había decidido que no había más que esperar. Sobre la mesita de café, junto a una taza vacía y un reloj de pulsera detenido a las 3:17 a.m., la hora exacta de su pérdida un año atrás, reposaba la pequeña, pero definitiva, solución a su agonía silenciosa. Su mirada no era de pánico, sino de una profunda y agotadora resignación, la de alguien que ha luchado tanto que el único descanso posible es el cese total. La atmósfera en el interior era densa, una mezcla de polvo y recuerdos, un santuario de la melancolía donde cada objeto, desde la foto descolorida de Elena, su esposa, fallecida en el trágico accidente en el eje central, hasta el silencio absoluto, gritaba su fracaso existencial. Se levantó con la pesada lentitud de un autómata. Sus pasos sobre el piso de madera resonaban como el último eco de una vida que se apagaba. Estaba a punto de cruzar el umbral final, con el aliento contenido y el corazón, por primera vez en meses, extrañamente en paz. Justo en ese instante de quietud absoluta, cuando el vaso de agua ya rozaba sus labios temblorosos, un golpe débil y errático rompió el silencio como un proyectil. No era la autoridad, ni un vecino, era un sonido casi espectral, apenas un rasguño contra la puerta de caoba, un susurro que se negaba a ser ignorado. Samuel se detuvo, el líquido letal suspendido a centímetros de su boca. Su mente, envuelta en una niebla de autocompasión, intentó racionalizar. Era el viento, eran los nervios, pero el golpe se repitió, un poco más insistente esta vez, como el ruego de un ser diminuto. La irritación inicial, el enfado por la interrupción de su acto final y sagrado, fue reemplazada por una punzada de pura y extraña curiosidad, el último vestigio de un instinto humano. Dejó caer el vaso sobre la alfombra, el agua derramándose lentamente sin que él se inmutara. Se acercó a la puerta, su cuerpo tenso, y al abrirla, la lluvia y el frío de la noche revelaron una figura diminuta y tiritante. Una niña de no más de 8 años, envuelta en una cobija sucia, con el rostro pálido y los ojos inusualmente grandes, fijos en los suyos. Antes de que Samuel se perdiera de nuevo en el frío, te invitamos a quedarte un momento más. Si esta historia te toca, suscríbete para no perderte las que vienen y cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? La niña, que luego se presentaría como Clara, se desplomó al instante en el umbral, una maraña de huesos frágiles y miedo. Samuel, al reaccionar por instinto, la sostuvo antes de que tocara el suelo helado, un acto reflejo que llevaba meses dormido. En ese momento, la desesperanza que lo había consumido se desvaneció momentáneamente, reemplazada por la necesidad urgente de acción. Samuel era un exarquitecto que, tras la muerte de Elena, había clausurado no solo su carrera, sino también su corazón. Solía diseñar espacios que celebraban la vida, llenos de luz y armonía, pero ahora vivía en una caja de concreto que era un monumento a su luto. Su historial reciente era un inventario de oportunidades perdidas, llamadas no contestadas y facturas ignoradas. Había enterrado su dolor bajo capas de aislamiento y alcohol, convencido de que su existencia era una condena impuesta y que su partida sería, en realidad, un favor al mundo. Su trauma no era solo la pérdida de Elena, sino la culpa que lo carcomía, pues él había discutido con ella justo antes de que ella saliera para el fatídico viaje. Las últimas palabras intercambiadas habían sido de reproche, no de amor. Esta memoria era un látigo constante, la prueba irrefutable de que él había fallado en lo más importante, lo que alimentaba su creencia de que era un fardo, una criatura rota e inútil. Había abandonado su consultorio elegante en Polanco, vendiendo sus herramientas y quemando los bocetos de su vida futura. La apatía se había convertido en su amante fiel y su único compañero. Se pasaba los días mirando fijamente el muro,
el reloj roto sobre la mesa, cada tic-tac silenciado un recordatorio de que su tiempo también debería haberse detenido en aquel terrible amanecer en el eje central. El apartamento de Samuel se había transformado en el espejo de su alma, desordenado, frío y sombrío. Botellas vacías, periódicos viejos y la constante penumbra conformaban su paisaje emocional. Sus pocas interacciones con el mundo exterior se limitaban a comprar lo esencial para mantenerse en el limbo. Su mejor amigo, el doctor Hugo, un psiquiatra en el Hospital Ángeles, había intentado repetidamente romper la burbuja, pero Samuel había erigido muros de silencio inexpugnables. Las llamadas de Hugo eran ignoradas, los mensajes borrados. La idea de buscar ayuda le parecía una burla, una pérdida de tiempo para alguien cuyo único objetivo era dejar de sentir. Había llegado a la conclusión de que la vida era una trampa cruel y que el suicidio era el único acto de libre albedrío que le quedaba. Al cargar a Clara, que apenas pesaba, sintió una sacudida eléctrica, la primera sensación real que experimentaba en meses, más allá del dolor crónico. Sus ropas estaban empapadas y su piel, helada, con fiebre alta. En ese momento, el foco de su atención no estaba en el pasado ni en el fin, sino en el presente, en la necesidad palpable de otra vida. El instinto paternal que pensó haber perdido con Elena, quien siempre había querido una familia, se encendió débilmente. Samuel la recostó en el único sofá limpio, la envolvió en las pocas mantas que tenía y notó el pequeño dibujo que la niña aferraba, una flor silvestre, de colores vivos, garabateada con crayones. Una belleza inesperada en medio de la desolación. Mientras le limpiaba una herida superficial en el brazo, Clara abrió sus ojos de color miel. Su mirada no era de pánico, sino de una calma incomprensible, casi espiritual, que contrastaba con la miseria de su situación. Balbuceó una palabra, frío, y Samuel, automáticamente, encendió la estufa, algo que no había hecho para sí mismo en semanas. Por primera vez, el foco de su atención no estaba en el pasado ni en el fin, sino en el presente, en la necesidad palpable de otra vida. El reloj roto en 1900, la mesa por un momento, se sintió menos imponente. Clara no dio explicaciones sobre cómo había llegado allí, ni sobre sus padres. Solo aceptó el té caliente con una gratitud silenciosa. Su silencio era tan profundo como el de Samuel, pero, curiosamente, no era un silencio opresivo. Era un silencio que exigía presencia, que obligaba a Samuel a estar aquí y ahora. La falencia moral de Samuel, su egoísmo al considerar solo su propio dolor, fue confrontada por la inocencia vulnerable de la niña. ¿Cómo podía pensar en la muerte cuando una vida tan frágil dependía de su siguiente acción? El catalizador era el antídoto vivo a su veneno existencial. Samuel, en un acto que fue un esfuerzo físico y emocional, encontró un botiquín de primeros auxilios y algunas medicinas que habían quedado de Elena. Al manipular las gasas y el alcohol, sus manos, que habían estado inútilmente inactivas, recuperaron una sorprendente destreza. Recordó la última vez que había cuidado de alguien. Elena después de una gripe leve la noche antes del accidente. Una punzada de dolor atravesó su pecho, pero esta vez, en lugar de paralizarlo, lo impulsó a ser más minucioso, más protector con Clara. No podía soportar otra pérdida. El pensamiento era claro. No le importaba su propia vida, pero no soportaría la culpa de no salvar esta. Al caer la noche, la fiebre de Clara aumentó. Samuel se sentó junto al sofá, observándola. Vio la vulnerabilidad extrema, la dependencia absoluta de su bondad, y se sintió abrumado. Había querido librarse de toda responsabilidad, y ahora tenía la más grande de todas, la vida de un ser indefenso. Intentó llamar al doctor Hugo, pero el teléfono parecía pesar una tonelada. Su orgullo y su vergüenza se lo impedían. La contradicción de su alma era palpable. Quería morir, pero estaba luchando desesperadamente para que otra persona viviera. El recuerdo de la píldora letal yacía en el suelo de la cocina, olvidado. La luz de Mimas
La luna, filtrándose a través de la ventana lavada por la lluvia, iluminó el rostro durmiente de Clara, dándole un halo de fragilidad. Samuel se dio cuenta de que, por primera vez en un año, no estaba pensando en su propia muerte. Estaba pensando en su vida, pero solo en la medida en que pudiera ser útil para la de ella. El trauma no había desaparecido, pero había encontrado un propósito para él: transformarlo en protección. Este era el primer respiro en su infierno personal. La responsabilidad por Clara lo sacó de su estupor. Ella era un espejo que no reflejaba su dolor, sino una necesidad ajena. Samuel se encontró buscando comida, calentando mantas y revisando su temperatura cada hora. El agotamiento físico era inmenso, pero era un cansancio productivo, opuesto a la fatiga existencial que lo había paralizado. La urgencia por la vida de Clara había reescrito su programación interna. Estaba vivo por ella, y al estarlo, se daba cuenta de que el mundo, aunque frío, contenía pequeños actos de belleza, como el dibujo de una flor que resistía en la mano de una niña que inexplicablemente había elegido su puerta para buscar refugio, interrumpiendo su final y comenzando, sin saberlo, su verdadero principio. La decisión fatal de unas horas antes se sentía ahora como un error distante, casi absurdo. Su apartamento, aunque seguía siendo el mismo, se había llenado de un silencio diferente. No el vacío de la desesperación, sino la quietud tensa de la vigilancia, de la esperanza frágil. Samuel miró hacia la mesita donde antes estaba la solución a su dolor. Ahora solo veía el reloj roto y pensó que, quizás, el tiempo no se había detenido. Solo había esperado el momento exacto para reiniciarse. Su vida, que consideraba acabada, se había convertido en el único recurso para salvar a la niña, un trueque moral que redefinió todo. La tensión interna de Samuel alcanzó su punto de ruptura cuando Clara, en medio de un delirio febril, comenzó a murmurar y a llorar. La niña se retorcía, llamando a una madre que no estaba, y en su dolor, Samuel vio reflejada su propia agonía al perder a Elena. El pánico lo inundó. Era el miedo paralizante de la repetición, la certeza de que, si esta niña moría bajo su techo, la culpa lo destrozaría para siempre. Se levantó bruscamente, sus manos apretadas, y se dirigió a la puerta, decidido a llamar una ambulancia, a deshacerse de esa responsabilidad abrumadora. Era demasiado, no podía arriesgarse a perder a nadie más. El instinto de huida era fuerte, gritando que la única manera de evitar el dolor era el aislamiento total. Intentó racionalizar su retirada. El sistema médico la cuidaría mejor. No era su carga, era solo un error. Pero cada paso hacia la puerta era una traición a ese pequeño ser que había roto su burbuja de desesperación. Su respiración se volvió errática. El aire en el pequeño apartamento, denso y sofocante, reflejaba la lucha entre el egoísmo mortal y el deber recién descubierto. Estaba a punto de volver a elegir la oscuridad, de ceder al terror de revivir el luto. Estaba abriendo el pestillo, con la mano temblándole sobre el metal frío, cuando una mano diminuta y sorprendentemente fuerte se cerró alrededor de su muñeca. Era Clara. Sus ojos, aunque vidriosos por la fiebre, lo miraban con una lucidez penetrante. Susurró, con una voz apenas audible, pero cargada de significado, una sola frase: «Quédate, no te vayas, tú eres bueno». El impacto fue físico. La palabra bueno chocó contra la autoimagen de Samuel como un ser fallido y egoísta, un hombre al borde del suicidio. El silencio en el apartamento se hizo más denso, cargado con el peso de la verdad no dicha de Samuel y la fe inexplicable de Clara. Samuel se desplomó de rodillas junto al sofá, sin poder apartar la mirada de la pequeña mano que lo sujetaba. Su vista se dirigió al reloj roto en su propia muñeca, el símbolo de su tiempo congelado. Luego miró la mano de Clara, tibia y suave, contrastando con la suya áspera y helada, la mano que había estado a punto de autodestruirse. Las lágrimas, que había reprimido durante un año con una ferocidad brutal, finalmente rompieron la presa. Lloró por Elena,
por él mismo, por la soledad, pero sobre todo, lloró por la fe ciega de esa niña. La culpa y el dolor no se fueron, pero se fusionaron con un nuevo y abrumador sentido del deber. La urgencia de Clara había reemplazado el vacío. La escena fue un milagro íntimo. La vida de un hombre que había renunciado a su existencia fue salvada por la fe incondicional de una niña que apenas conocía. El dolor no había sido borrado, sino reconfigurado. La energía que antes usaba para autodestruirse, ahora la usaría para proteger. La resistencia de Samuel a la vida se rompió en el suelo de su apartamento, bajo la lluvia, ante la mirada confiada de Clara. Entendió que su vida ya no era solo suya para desechar. A la mañana siguiente, Clara estaba peor. Samuel, aterrado, supo que no podía esperar más. La tensión lo obligó a la acción. Llamó al doctor Hugo, cuya voz sorprendida pero aliviada fue el primer sonido de esperanza real. Hugo le dio instrucciones precisas. Clara necesitaba un medicamento específico que solo se encontraba en una farmacia abierta a varias colonias de distancia y la fiebre era crítica. Samuel, sin pensarlo dos veces, se abrigó y salió al diluvio de la Ciudad de México. Mientras corría por las calles resbaladizas, la lluvia torrencial se convirtió en un eco de su tormenta interna. El miedo a perder a Clara era más agudo que el deseo de su propia muerte. Su cuerpo, aunque débil por el abandono, respondió con una agilidad que creía perdida. En un momento de la carrera tropezó, y el flashback de su pérdida fue tan vívido que sintió el olor a metal y lluvia de la escena del accidente. Por una fracción de segundo, se paralizó. Pero en lugar de la desesperación que solía seguir a esa memoria, la imagen de la flor silvestre de Clara se superpuso a la de su esposa. Se levantó, sus músculos adoloridos y el corazón latiéndole con una ferocidad inaudita. Se dio cuenta de algo profundo en ese instante. Estaba luchando activamente por una vida y al hacerlo, estaba luchando por la suya propia, no por egoísmo, sino por la pura necesidad de proteger. La apatía había muerto en esa calle mojada. Ya no era un espectador de su propia miseria, sino un actor, desesperado por un resultado positivo. Llegó a la farmacia, consiguió el medicamento y en el camino de vuelta se enfrentó a un grupo de jóvenes que intentó asaltarlo en un callejón oscuro. La diferencia con el Samuel de hacía 2 días fue abismal. Luchó con una ferocidad que no creía poseer, no por su cartera o su vida, sino por la pequeña bolsa de papel que contenía el remedio de Clara. Salió de la refriega con un corte en la ceja, exhausto, pero con un brillo en los ojos que reflejaba la determinación más pura. Había derrotado a su propio deseo de muerte al confrontar el peligro por otra persona. La adrenalina no era miedo, era un propósito, una prueba de que aún le quedaba algo por lo que pelear. Al volver, el doctor Hugo ya estaba allí, habiendo acudido de inmediato, trayendo consigo el contraste de su consultorio cálido y la realidad helada del apartamento de Samuel. Juntos lograron bajar la fiebre de Clara. Mientras la niña dormía, segura, Samuel finalmente se permitió el colapso. Ante un doctor Hugo empático y paciente, Samuel confesó con la voz quebrada por el llanto y la vergüenza sus intenciones suicidas de la noche anterior. Fue una confesión desordenada, cargada de culpa por su debilidad y alivio por su interrupción. La vergüenza era inmensa, pero por primera vez la compartió en lugar de cargarla solo. El doctor escuchó sin juzgar y le dijo algo sencillo, pero transformador. Samuel, tu deseo de morir era real, pero tu instinto de protegerla fue más fuerte. Lo que pasó en el eje central no fue tu culpa, pero la vida de Clara sí lo es ahora mismo. Y tú elegiste el propósito, lo elegiste con tus propias manos. La revelación fue íntima y dolorosa. El miedo a perder a Clara era, en el fondo, el miedo a perder la única prueba de que su vida aún tenía valor. Había encontrado la respuesta a su crisis existencial no en la lógica o en la ayuda externa, sino en el acto de amor puro e inesperado. La batalla interna había terminado con una rendición no a la muerte, sino a la vida. Una vida que no le pertenecía solo a él. Semanas después, Clara estaba en el hospital,
recuperándose, y Samuel se había mudado temporalmente a un hotel cercano, asistiendo a sesiones diarias con el doctor Hugo. Su barba estaba afeitada, sus ropas limpias y aunque el dolor por Elena seguía siendo una cicatriz, ya no era una herida abierta. Visitó a Clara en la sala de recuperación. Ella lo recibió con un dibujo nuevo, la flor, silvestre, esta vez con dos figuras sonriendo. Samuel, al verlo, tomó el reloj de pulsera roto de su maletín, lo miró por última vez, el símbolo de su tiempo perdido, y lo dejó caer en un bote de basura fuera del hospital, un acto simple, pero definitivo de renuncia al pasado. El tiempo había vuelto a fluir, no como una condena, sino como una oportunidad, un lienzo para una nueva creación. Había entendido que la verdadera sanación no significaba olvidar, sino integrar el dolor en un propósito mayor. Al entrar en la habitación de Clara, fue recibido con la sonrisa genuina que había sido su faro en la oscuridad. Se sentó a su lado y por primera vez en mucho tiempo sonrió de vuelta, un gesto que sintió tan natural como respirar. Clara lo miró y le dijo: «Sabía que volverías, tienes que vivir para enseñarme a dibujar mejor». El comentario era infantil, pero llevaba la promesa de un futuro. Samuel tomó su mano, la misma que lo había detenido en el umbral, y le hizo una promesa solemne, no solo a ella, sino al espíritu de Elena y a sí mismo. Iba a vivir, y su propósito sería asegurarse de que la luz de Clara nunca se apagara. Entendió que su razón de ser no estaba en la ausencia de dolor, sino en la presencia activa del cuidado. Samuel no era un hombre curado de la pérdida. La pena por Elena siempre sería parte de su historia, pero ahora era un hombre con una misión, que había comprendido que el propósito no cancela el dolor, sino que lo trasciende. Había iniciado los trámites para convertirse en el tutor de Clara y, paralelamente, había vuelto a abrir su antiguo consultorio de arquitectura, esta vez con una especialización en el diseño de refugios y centros de apoyo para niños en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México. Su antigua desesperanza se había transformado en una causa, su luto en un motor de cambio. El contraste entre su antiguo estudio frío y estéril y su nuevo enfoque en construir espacios seguros era la metáfora viva de su propia reconstrucción interna. En el último plano, vemos a Samuel trabajando en un plano arquitectónico, su rostro concentrado y en paz. Clara está a su lado, garabateando. La cámara se detiene en su mano, que ya no tiembla, mientras traza líneas firmes y esperanzadoras. Él la mira con un amor protector y profundo, y en ese momento su voz en off, o un pensamiento íntimo, resuena con la «Perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir».